buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Durante este mes de junio, la Asamblea Nacional del Poder Popular dio a conocer la presentación de los anteproyectos de leyes sobre migración, extranjería y ciudadanía. 3 importantes proyectos que irán a la próxima sesión de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Todavía están en la fase de anteproyectos y que sin duda son proyectos de leyes que tienen mucho impacto en nuestra población. Desde su presentación ha habido diversas opiniones, hemos recibido comentarios, también preguntas de nuestros televidentes y radioyentes, y hoy nuestra mesa redonda pretende acercarse a los elementos esenciales de esos anteproyectos de leyes. Tengo el placer de que estén con nosotros esta tarde para informar sobre estos temas el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, que ha estado varias veces acá con nosotros, y también la compañera Ana Teresita González Fraga, directora general de la Dirección General de Atención a los Cubanos, Asuntos Consulares y los Cubanos residentes en el exterior de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ellos estaremos compartiendo la mesa redonda esta tarde, información de primera mano sobre estos 3 anteproyectos de leyes que, como decíamos, han suscitado mucho interés en nuestro pueblo. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado hoy por el municipio de Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara. La doctora en Ciencias Aidiloide Bernal Villegas es una de las líderes de proyectos científicos del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Villa Clara y también una de las mujeres científicas que integran el Comité Central del partido. De su talento, en 24 años de trabajo, han salido para toda Cuba diferentes variedades de caña resistente a plagas y enfermedades, y en la última década ha impulsado, de conjunto con varios equipos de investigadores villaclareños y de Cuba, la producción en una biofábrica de otras especies de plantas como plátano, enequén, sachainchi y cedro. También realizamos la producción de un bioproducto que nos ayuda también a la producción sobre todo al control del trío en el caso del frijol. También nos enorgullece como resultado que nosotros tenemos trabajar con las plantas proteicas y forrajeras. El reto está en seguir generalizando, en seguir introduciendo la ciencia y la técnica en la base productiva. Acercar a la ciencia al surco. Acercar más a la ciencia del surco, porque yo creo que hay una necesidad, y para ello nosotros estamos desarrollando el extensionismo agrario. Un proyecto de ciencia e innovación perteneciente hoy al Grupo Empresarial Azcuba, próximo a cumplir 40 años de fundado en el municipio villaclareño de Ranchuelo, al que llegó al amanecer de este viernes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Aquí conoció que estas producciones de vitroplantas no solo benefician a las empresas estatales, sino también a cooperativas y campesinos del municipio, a la vez que consideró que aún ni Azcuba ni la agricultura aprovechan todos los resultados de esta entidad de ciencia. Yo soy una eterna enamorada de todas estas cosas porque yo lo único que he hecho es esto, y entonces usted no sabe cuánto duele no poder lo que uno tiene y brindar lo que no sea capaz las personas, ¿no?, de asimilarlo. Y lo otro también que es importante son las exportaciones. Nosotros tenemos que exportar los conocimientos. La emblemática fábrica de cigarrillos de Ranchuelo, perteneciente a Tabacuba, también fue visitada por el jefe del Estado cubano. A recorrer la casi centenaria industria donde se elaboran las marcas populares, criollos y titanes, Díaz-Canel dialogó con sus directivos y obreros, a quienes exhortó a seguir produciendo para bien propio del municipio, la provincia y el país. En Ranchuelo, el presidente cubano visitó además una casa de abuelos en la que se asisten durante el día a 25 ancianos. Aquí conoció también de las transformaciones sociales y constructivas de la comunidad en la que está enclavada la institución, las cuales se centran fundamentalmente en la reparación de inmuebles y la atención a familias vulnerables. Por ejemplo, las 2 bodegas que tenemos, las 2 han sido transformadas, pintadas. Por comercio y gastronomía hemos tenido un apoyo tremendo. El consultorio lo recuperamos. Tenemos más de 200 adultos mayores de 60 años de edad, y se ha venido trabajando con la trabajadora
trabajadora social que ya la tenemos permanente en la circunscripción. Como es habitual, hacia el final del recorrido, el mandatario intercambió con los pobladores de Ranchuelo, un municipio habitado por unos 50.000 villaclareños, con quienes compartió lo apreciado en el territorio y les dijo que tienen potencialidades fundamentalmente en la agricultura que pueden aprovechar en función de su desarrollo. Todos los lugares, en particular aquí hoy que estamos en Ranchuelo, hay ejemplos de que sí podemos salir adelante con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio talento. Pero hay que trabajar. Una de las cosas que discutimos hoy es que aquí hay más de 500 jóvenes desvinculados al estudio y el trabajo, que hay que prepararlos, hay que capacitarlos, hay que ofrecerles empleo, porque es una fuerza importante de trabajo que pueden aportar y que pueden ganarse la vida de manera honesta, que pueden ayudar a su familia. Desde Ranchuelo, en Villa Clara, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, nuestra noticia del día también quiero añadir que, según informaciones desde el Instituto de Meteorología, se ha formado la depresión tropical número 2 en el Atlántico Central. Durante el día de hoy, el área de bajas presiones localizada en el Océano Atlántico continuó mostrando signos de mejor organización en sus áreas nubosas, convirtiéndose en el segundo ciclón tropical de esta temporada, la depresión tropical 2. Este sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima central de 1007 hectopascal. Según la situación que se está viendo, a las 5 de la tarde su región central se localizaba en una posición que lo sitúa a unos 1.970 kilómetros al este-sudeste de Barbados, isla más oriental del arco de las Antillas Menores, y se mueve con un rumbo próximo al oeste a razón de 33 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas debe continuar desplazándose con un rumbo próximo al oeste-noroeste, ganando más en organización e intensidad, y pudiera convertirse en la tormenta tropical Beryl en la noche de hoy o mañana sábado, y en huracán durante el domingo, antes de alcanzar el arco de las Antillas Menores, límite oriental del Mar Caribe. Por su evolución y futura trayectoria, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución de este ciclón tropical. A las 6 de la tarde del sábado se emitirá el próximo aviso sobre este sistema. Noticia también de este momento, con ellas comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces ahora de los anteproyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía. Como señalamos en nuestra introducción, este mes de junio, previo ya a la llegada de la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se han dado a conocer varios anteproyectos de leyes, entre ellos especialmente los anteproyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía. Sobre esto queremos hablar en nuestra mesa redonda de hoy. Me gustaría comenzar, primer coronel Mayedo, con cuáles son los elementos esenciales de por qué se presentan estos proyectos de leyes, a qué apuntan, cuáles son los antecedentes que tienen estos anteproyectos. Muchas gracias, Randy. Buenas noches a todos los que siguen este programa. Queríamos ratificar que son 3 documentos. El primero es el proyecto de ley de migración, que tiene un antecedente en el año 76, en la ley migratoria, se actualiza en el año 2012, y ha tenido otros momentos de precisión en los últimos años. Ya llegó el momento de elaborar un documento más abarcador, proponer a la Asamblea un documento más abarcador. En el 2013 presentamos acá algunas adecuaciones que se hicieron. Mucho más abarcador, y además la realidad migratoria, demográfica del país requiere un documento y los flujos migratorios internacionales. Hay otro documento, un segundo proyecto, que es el proyecto de extranjería, que se encarga fundamentalmente del área de atención a los extranjeros, régimen de entrada, régimen de salida extranjero, estancia, los visitantes, los no visitantes, o sea, todo el área que tenga que ver con no nacionales. Y también hay un presente, o sea, tenemos una ley de extranjería del año 1976, que no ha tenido actualizaciones, no ha hecho falta, pero requiere de actualización, precisiones y atemperarse a la realidad actual en el incremento del flujo de turistas, incremento del flujo de visitantes por diferentes No existía eso en el 76, la inversión extranjera no era presente en nuestra economía. Y algo sí que es novedoso, aunque había algunos instrumentos para que respalden al jurídico, que respalden el trabajo de ciudadanía, nosotros no contamos con una ley de ciudadanía. Por primera vez
Cuba tendrá una ley de ciudadanía en caso de que se apruebe en la Asamblea, y a su vez hay aspectos que no están abordados en nuestra legislación. O sea, ese es un dato interesante. Y otra característica que nos va a hacer falta para lo que vamos a hablar posteriormente. Este es una ley reglamentaria. O sea, estas dos leyes llevan como complemento un reglamento. Estas dos primeras que mencioné. Porque realmente se haría muy compleja el manejo de estos instrumentos, pero a su vez buscando seguridad jurídica, o sea, que hay que hacer un cambio elemental, no haya que cambiar la ley, o sea, se cambia el reglamento, y reglamentos que, por supuesto, no pueden diferir del contenido, los rangos, los marcos que impone la ley, y además que serán consultados en los organismos, entidades, un trabajo también arduo y de mucha consulta interna. Pero esta es reglamentaria, o sea, la ley de ciudadanía es reglamentaria, o sea, está el articulado, ya implica procedimientos de trabajo que no la tienen esta. O sea, más o menos esta es la idea general de los tres instrumentos. Que las 13 se complementan una con otra, tienen puntos comunes. La ley de migración puede ser la sombrilla de todo el sistema migratorio cubano, pero indiscutiblemente la ley de extranjería abre el tema específico de los extranjeros, su nombre lo dice, y la ciudadanía también desarrolla todos los postulados constitucionales ya llevados a ley que nos exige la Constitución en relación con el tema de la ciudadanía. En relación con la pregunta que me hiciste, algunos elementos generales de introducción al tema. Son continuidad, estos instrumentos son continuidad de la decisión política de mantener la actualización de la legislación migratoria atemperada a las características del proceso migratorio cubano y de las prácticas internacionales. Como dije hace un momento, hay un mandato constitucional que tenemos que desarrollar. Hay un nuevo escenario demográfico y social. Hay una circularidad lógica de flujo de cubanos entrando y saliendo del país, que retornan a su patria, que viven en otro país, tienen familia en Cuba, viven un tiempo aquí, viven un tiempo allá. O sea, eso es un fenómeno que requiere un tratamiento diferenciado. Hay más de 1 millón de cubanos que están en esa sí, nosotros estimamos no, con los registros nuestros, que a partir de las actualizaciones del 2013 hay 1.300.000 cubanos que mantienen la residencia en Cuba, pero la mayor parte del tiempo, una parte importante de ellos está en el exterior. Y realmente es resultado de esto, la circularidad lógica que tienen los procesos migratorios. No es ajeno a la realidad cubana. Otro elemento es que estos proyectos que se presentan son el resultado de 4 años de trabajo. Aquí aplicamos el criterio de carpintería, medir varias veces antes de cortar. O sea, las políticas se elaboraron, se rotaron en 3 ocasiones por los organismos y bueno, llegó un momento de empezar a redactar la ley. Con el trabajo previo realizado siempre es una ayuda. Hay un amplio interés. Eso lo podemos decir con objetivo, hay un amplio interés del tema en los ciudadanos cubanos residentes en Cuba y en el exterior, que por diferentes vías nos han llegado, había extranjeros también que se interesan. Porque es muy importante determinar que esto no es una ley para los cubanos en el exterior, es una ley para todos los cubanos, para los organismos, para los extranjeros. O sea, es una ley para todos, que lo que hace un alcance más amplio. Que además, como usted decía, tiene antecedentes de 40 años prácticamente de historia legislativa, ¿no? Correcto. Y ahí en la pantalla aparecen las vías fundamentales que hemos utilizado, o sea, el sitio del Parlamento cubano. Habilitamos una cuenta, leysd@ren.cu. Los comentarios, publicaciones, tenemos que reconocer que prácticamente todos los comentarios que se hicieron en la nota que publicó la mesa redonda fueron respondidos. Y también el trabajo de los consulados. No quiero abarcar el trabajo de los consulados porque está Ana Teresa aquí y ampliará respecto, por indiscutiblemente han sido los consulados una fuente importante de nutrirnos de propuestas, intereses, dudas, etc. Y a partir de esa consulta, algo que sí me gustaría hablar con profundidad posteriormente, ya se están procesando esas opiniones, hay propuestas concretas que son algunas para las leyes y otras para el reglamento. Y hubo un contacto, ha habido 2 reuniones con los diputados, que continuaremos el día 3, vimos los 2 primeros anteproyectos, y realmente fueron reuniones que tenemos que reconocer que muy sustanciosas, muy ricas, de intercambio, muy útil,
y realmente continuamos el 3 con la ley de ciudadanía, vemos los dos primeros proyectos y va a enriquecer todo el debate que va a tener la Asamblea y la calidad del documento, el consenso alrededor del documento. En el proceso fueron presentados primero la de migración y la de extranjería y más recientemente la de ciudadanía, Correcto. aunque las tres van a este periodo de sesiones de la Asamblea El Nacional. 17 de junio se publicaron las dos primeras y el 24, el pasado lunes, se publicó la de ciudadanía. Y es por eso que también en las opiniones, los criterios, los temas van subiendo y bajando de acuerdo, lo ha marcado también las publicaciones, ¿no? En estos momentos lo que más se comenta es el tema de ciudadanía. No, nosotros estaremos acercándonos, por supuesto, a los elementos más importantes de estas leyes. Son leyes que tienen muchos detalles, muchos elementos. Como decía Mayedo, bueno, está en el sitio web de la Asamblea Nacional, está en nuestro sitio de la Mesa Redonda, en el sitio de Cuba Debate, en casi todos nuestros medios de comunicación están los PDF de estas leyes para que puedan tener nuestro pueblo todos los detalles, además incluso puede opinar. Todavía de aquí a la Asamblea hay posibilidad de dar criterios, de dar opiniones, pero lo más importante es sobre todo que estemos conscientes, ¿no?, de qué se está manejando en estos temas. Por eso, en esta mesa redonda nos estaremos dedicando quizás a los asuntos más gordos, a los que más opiniones han suscitado, a los que también de alguna manera incluso alguna prensa contrarrevolucionaria ha intentado manipular, a otros que son del interés de cubanos residentes en el exterior, y estaremos sobre todo pues precisando conceptos importantes de cara a la discusión de estos proyectos de ley. Yo les propongo que nos acompañen en nuestra mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, la ley de migración o el proyecto de ley de migración que se presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y que, como se ha señalado por el primer coronel Mayedo, tiene como objetivo establecer las normativas encaminadas a regular el sistema migratorio de nuestro país de una manera actualizada y que no solo ha tenido en cuenta nuestra historia legislativa, sino también incluso pues ha ido al derecho comparado y buscando las experiencias en otras partes del mundo, en nuestra área, en Europa, según dice la fundamentación de esta ley, pues tiene elementos fundamentales que nosotros de alguna manera queremos ver en la mesa de hoy. Me gustaría, primer coronel Mayedo, hablar sobre un tema que creo que es novedoso dentro de la ley, que además, pues de hecho fue de los que más noticias generó y de los que más opiniones generó a partir de su publicación. El tema de la residencia efectiva, como un tema de la ley migratoria también. ¿Qué cosa significa esa residencia efectiva? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es su alcance? Gracias, Randy. Nosotros queremos evitar en este encuentro tecnicismos, pero estoy obligado a leer el concepto y explicarlo en alguna medida de forma lo más sintetizada posible. La residencia efectiva migratoria, esto ya es una primera definición, o sea, no estamos, desde el punto de vista migratorio, no estamos introduciendo en otras áreas del derecho, en otras áreas de actividad humana, es la migratoria, es la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante cada año calendario, anterior a la fecha en que se certifica, la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional o mediante una combinación de uno de los periodos de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo al país. Por tanto, en la práctica, se trata que en los 12 meses anteriores a la fecha que estemos estudiando, la persona que acumule más de la mitad del tiempo en el país tiene residencia efectiva. El que no acumule más de la mitad del tiempo no tiene residencia efectiva, vive en el exterior en la práctica. Y
Es importante el término, no está en el concepto, tenemos que ver si lo hemos incorporado o no, que es tiempo acumulado. La mayor parte de su tiempo acumulado, eso tenemos que definirlo, claro, en el equipo de trabajo. Y no se puede simplificar, no hay ningún elemento para decir que tienes que estar 180 días en Cuba o cada 180 días tienes que venir para cubrir las propiedades, para respaldar las propiedades. Eso es una definición importante. Y el hecho que sea migratoria es un resultado de debates profundos que hicimos, porque no puede la ley migratoria interceder en otras áreas de la actividad del Estado. Sí, es muy importante. La ley migratoria establece pautas importantes que tienen un impacto en toda la legislación del país. Ha sido así y seguirá siendo así. Si no está definido migratoriamente, es un vacío. Nosotros definimos y el resto de los instrumentos legales, la legislación lo toma. Aquí vamos a ver algún impacto de la residencia efectiva. Discúlpame, Randy, si me demoro un poco en este tema, pero es que vale la pena extendernos, porque es un tema que realmente en los primeros momentos tuvo una amplia demanda, dudas. La residencia efectiva migratoria, con ella se garantiza la objetividad de la información sobre las personas que residen en Cuba. Es una cosa necesaria. Y en el exterior, lo que podría impactar en las políticas públicas es reducir costos adicionales para la economía del país. O sea, es una arista demográfica, es una arista migratoria que tiene mucho que ver con los impactos demográficos, los flujos migratorios. Bueno, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, si hay 1.300.000 en el exterior, estamos hablando el consumo alimentario del país, las previsiones de la planificación son diferentes cuando uno analiza si están dentro o están fuera del país. Por eso traemos aquí algunas preguntas. Pueden ser disímiles las variantes, pero traemos algunas de forma, por favor. Bueno, ¿cuál es la población real del país en estos momentos? Para cualquier toma de decisiones, ¿cuál es la población real del país? ¿Qué impacto tienen los flujos migratorios en las tendencias demográficas en determinados territorios? ¿Se corresponde con el desarrollo previsto para esa zona, la tendencia demográfica, a partir que por el impacto que tienen los flujos migratorios? ¿Cuál es la existencia de recursos laborales? Un tema práctico. ¿Con qué contamos? ¿Con qué especialidades contamos? ¿Cuántas vacunas infantiles debemos adquirir en el mercado internacional? Nosotros que no nos sobran los recursos. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos maestros? ¿Para qué cantidad de alumnos? O sea, como ven, son disímiles preguntas, pero hemos querido graficarlas de alguna manera porque realmente es una necesidad país llegar a regular estas cosas. De forma práctica, también creemos que una ventaja o un aspecto favorable es que se eliminan los 24 meses. Eso la gente lo ha captado bien como tiempo de estancia autorizado a permanecer en el exterior. Es por eso que todo aquel que de 2013 para acá mantuvo la residencia del país, o sea, salida de Cuba, obtenía la residencia en otro país, pero en los 24 meses retornado, aunque sea por breve tiempo, mantenía la estancia en los lados perfectamente, viviendo afuera, pero con pleno derecho aquí. Y ya eso acumula el 1.300.000, o sea, realmente fue acumulándose ese tipo de casos, que son normales, son flujos migratorios normales, y con la moratoria, entonces damos el paso de que paramos los 2 meses. Se paró. La pandemia fue un elemento que esto se anuncia a finales de marzo del 2020, pero tiene impacto cuando nosotros hablamos, para que se entienda, es que todo el que salió de finales de marzo 2018 para acá está en moratoria. No ha tenido que regresar a los 24 meses obligatoriamente. Ya después la decisión de retomar los 24 meses nos parece que no tenía sentido si ya estábamos con el proyecto y además para dar un paso de avance, un paso de avance necesario en el trabajo. Y la residencia efectiva es como decir, coherente con esa y crearle facilidad a las personas. No hay ninguna preocupación qué tiempo puede estar fuera, qué tiempo tengo que regresar. No hay ninguna preocupación. Viene cuando quiera, está el tiempo que quiera. No hay ninguna preocupación. Bueno, por tanto, se detiene, la lógica que venimos siguiendo, se detiene el incremento de la condición de migrados. O sea, fue una voluntad desde la actualización en el 2012, se implementó en enero de 2013, pero fue una voluntad reducir la cantidad de migrados. Bueno, de hecho, ahora la paramos, o sea, se para. El incremento se frena, no tiene sentido. Después vamos a profundizar.
y se incorporan normas migratorias que dan respuesta. Esto es lo más importante que quiero abarcar en este punto de la residencia efectiva migratoria. Normas migratorias que dan respuesta a los retos que imponen, determinar la residencia de una persona en Cuba en el exterior y los derechos relacionados con la disponibilidad de recursos patrimoniales. Eso es en el territorio nacional. Eso es se crean las condiciones para eso. Si es necesario profundizar en estos aspectos, el equipo está preparado, estamos trabajando en función. Si es necesario proponerle a los diputados alguna precisión en el texto, estamos en función de hacerlo. En aras de que haya claridad y total transparencia. Para eso está ahora el análisis y el debate, para eso está la consulta. Y al final del tiempo queríamos profundizar sobre eso. De manera práctica, para tratar de que se siga comprendiendo y que no sea un objeto de preocupación, bueno, nadie pierde la vivienda porque no reside permanente en Cuba o que no tenga una residencia efectiva en Cuba, nadie pierde el vehículo. No hay razón alguna para interpretar que los ciudadanos que han adquirido bienes legales pueden resultar afectados por esta medida. No hay ninguna razón, no hay ningún elemento, no hay ninguna letra en el texto que lo diga. Quienes lo han leído muy mal. Y el proyecto que se propone debe entenderse como una garantía de los derechos patrimoniales y no en detrimento de esto. Esto es una idea básica que queremos plantear. El resumen de esta parte que es, con relación a las propiedades no debe existir ninguna preocupación. Esto estamos siendo enfáticos en la conferencia de prensa, también lo dijimos, y repito, si hay que precisar algún elemento, lo precisaremos en aras de la mejor comprensión. A partir de lo expuesto, en el anteproyecto hay abordamos entonces la categoría de residentes de los cubanos, ¿no? Nosotros los cubanos somos o residentes en Cuba o residentes en el exterior. A los efectos migratorios. ¿Con qué condición? El residente con residencia efectiva y una residencia transitoria para aquellos que están en el exterior más tiempo y que retornan y que pueden acumular el tiempo aquí, pero es algo que incluso estamos precisando a partir de las consultas, el intercambio. O sea, estamos abiertos a todo tipo de propuestas, siempre con objetividad. Y en el exterior, tendríamos los residentes en el exterior con plenos derechos en el país, pero bueno, que no residen en Cuba de manera efectiva. Los emigrados que no tienen propiedades en el país, se fueron años atrás, no cumplieron el tiempo establecido por las leyes en ese momento histórico, y que hay la posibilidad, y lo vamos a instrumentar, de gradualmente obtengan la residencia en el exterior, y bueno, sería una adecuación al proceso que es hoy, el proceso de repatriación, que a nosotros nos gusta el nombre, pero bueno, es como lo comprenden las personas, el reasentamiento en el territorio nacional de las personas que viven en el exterior, y realmente es un proceso gradual, que es lógico que sea gradual, son procesos masivos, son cientos de miles de personas, ¿sabes? Tendríamos residentes en Cuba y residentes en el exterior. Correcto. Y dentro de los residentes exterior tendríamos los residentes en exterior, propiamente hablando, los emigrados, y también estamos promoviendo una categoría de inversores de negocios, que tiene la lógica de crear facilidades para aquellos que tengan interés en invertir en el país, hasta hacer negocios, residentes en el exterior. Incluso no solamente son para los residentes exteriores, también puede ser para un emigrado, ¿no? Y no pretende resolver el problema, porque no se puede resolver migratoriamente. Lo que, desde el punto de vista migratorio, establecer esta condición podría facilitar todo el trabajo y todas las provisiones que el Estado pueda hacer en esa dirección. Y también, no está de más comentar la categoría migratoria de extranjeros, porque aquí hay... La ley de extranjería, que es la otra ley que se va a presentar, que como usted decía, no tiene que ver con los cubanos propiamente, sino con esos extranjeros que trabajan, viven, algunos incluso pues están casados hace mucho tiempo y viven en Cuba. Es decir, hay diversas categorías de extranjeros que tienen una presencia en el territorio nacional y que de alguna manera eso supera la realidad de hoy a lo que estaba en la ley de extranjería que teníamos en el 76, ¿no es así? Es así. Y además, pues en aras del tiempo no vamos a profundizar en la ley de extranjería solo en este aspecto.
Y aquí, acotar, nosotros hoy tenemos, ahí está en la pantalla, para los extranjeros residentes, la categoría temporal de inmobiliaria y permanente, o sea, la clasificación. Estamos incorporando en esta ley la provisional como un paso intermedio entre la llegada a Cuba y la obtención de la residencia permanente, y el humanitario, porque cada vez tenemos más casos que en el tránsito por Cuba deben tener una atención migratoria diferenciada. A partir de los conflictos en el mundo, las situaciones de sequía, las complejidades internacionales que se conocen. Y mantenemos las clasificaciones de no residentes, o sea, visitantes, la más significativa de los turistas. No solamente son los turistas, pero no tenemos tiempo para profundizar en eso, es necesario nos parece, los diplomáticos, los invitados por algún concepto. Esta es la idea general que queríamos en esta pregunta que me hiciste en relación con... Eso permite, Mayedo, incluso un tratamiento más diferenciado a esos extranjeros que están en el país. Incluso casos humanitarios, como usted decía, que hoy, en las condiciones que tiene el mundo, muchas veces también de alguna manera vienen a nuestro país. Y es un reflejo de que para esto también se estudiaron legislaciones internacionales. O sea, desde que yo llegué al trabajo en inmigración, una cuestión me decían los compañeros es la necesidad de establecer la residencia, la provisional. O sea, que permita con determinados derechos, pero no con los plenos derechos que tiene. O sea, un residente permanente se equipara prácticamente para todo, la Constitución incluso lo respalda. Son como ciudadanos cubanos. Entonces, realmente requiere un proceso de asimilación, de estudiar más el caso, o sea, nos da más tiempo para trabajar. Pero creo que es parte también de esa adecuación que el propio país está haciendo de acuerdo a lo que está ocurriendo en la realidad nacional y lo que está ocurriendo en el mundo. Y estas categorías migratorias de extranjeros, como las categorías también de cubanos para residentes en Cuba y residentes en el exterior, se adecuan a esas condiciones en las que el país hoy se desarrolla, a esa circularidad que tiene la migración en el mundo y también en Cuba en los últimos años. Son elementos clave que hay que entender para ver la magnitud y el alcance de estas legislaciones, y también está la ley de ciudadanía sobre las que les propongo hablar en los próximos minutos de nuestra mesa redonda. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, y una de las novedades de los proyectos legislativos que se presentarán a esta Asamblea Nacional, esta sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, será la Ley de Ciudadanía. Una ley que no tenía antecedentes, había una carencia de una ley que desarrollara los postulados constitucionales sobre la ciudadanía cubana, y esta ley viene a llenar ese vacío. Hay elementos, Mayedo, por supuesto, que una vez que se conoció hace unos días el anteproyecto de ley, han venido generando opiniones, algunas con dudas, otras incluso interesadas en manipular el concepto de los que se está hablando en esta ley. Y me gustaría pues hablar sobre un tema que viene también incluso desde los postulados constitucionales, que tiene que ver con la ciudadanía efectiva. Hablamos de la residencia efectiva, que es un concepto. Ahora hablamos de la ciudadanía efectiva. ¿Qué cosa es la ciudadanía efectiva? ¿Cómo lo concibe la ley? ¿Qué impacto tiene para el ciudadano cubano? Gracias, Randy. Bueno, vamos a utilizar la misma sistemática que en la respuesta anterior. ¿Qué plantea el artículo 36 de la Constitución de la República de Cuba? Que es el que aborda el término ciudadanía efectiva. La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía. No es tan sencillo de que con qué pasaporte entra. Eso es simplificar irresponsablemente el tema. Fíjense,
¿Por qué es necesaria esta ley? Bueno, ya lo expliqué, pero vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Cuáles son las principales ciudadanías, además de la cubana, que ostentan nuestros nacionales? Bueno, la estadounidense, es lógico. La comunidad fundamental de cubanos está en incluso desde antes de la revolución. Los españoles, la ley, había toda una relación histórica entre España y Cuba, familias en ambas partes, pero bueno, lo incrementa la ley de Nieto, ¿sabes? Y los italianos, la ciudadanía italiana, puede sorprender, pero bueno, parecía que era mexicana, puede haber otras, ¿no? Los mexicanos son el cuarto, los cubanos mexicanos son el cuarto lugar. Solo en Estados Unidos, nacidos en Cuba, hay 840.000 ciudadanos norteamericanos. O sea que demuestra que son cifras importantes, ¿no? Nosotros tenemos los controles de frontera habituales. Las personas a veces no presentan la visa para ir a un país determinado porque es ciudadano de ese país. Eso es normal, eso. Y son múltiples los casos diarios que la persona presenta el pasaporte cubano para entrar o salir, pero sobre todo a la salida tiene residencia o ciudadanía en otro país. O sea, esto es un fenómeno totalmente normal, pero en Cuba la Constitución estableció que son cubanos. Somos cubanos en Cuba. Incluso, como en mi red, trabajamos en la línea de que todo cubano tenga su pasaporte actualizado. Máxime que ahora tiene un precio menor, pero que todo el mundo tenga una validez, una vigencia mayor. Ante una situación en Cuba con un familiar, con todos los días, ya tiene el pasaporte actualizado. Es algo que exhortamos incluso. Por tanto, a partir de esto que he dicho, todo acto que realice un cubano con otra ciudadanía en Cuba es nulo de facto. No hay que investigar, no hay que precisar, es que la ley lo establece de que no pueda, la Constitución nos pone un listón alto, claro, y la ley lo ratifica. Cualquier acto realizado con otra ciudadanía no puede surtir efecto en el territorio nacional y por tanto eso está sujeto a algunas complejidades. Y todo cubano residente en el exterior, cuando llega a Cuba, actúa como ciudadano cubano. Y no es una ley solo de Cuba. Los interesados pueden buscar en el derecho comparado cuántos países la tienen y algunos países con adecuaciones. Ahora bien, para irnos introduciendo en el tema, de poco tiempo, en el tema álgido, el tema que más interesa, el tema que más se está abordando. Sí, que tiene que ver con los procedimientos para esa ciudadanía, para adquirirla o perderla. ¿Cuáles serían? Entonces, los procedimientos fundamentales no, lo que establece el anteproyecto son la adquisición, que puede ser por nacimiento o naturalización, para que se entienda, nacimiento cubanos. En Cuba, en el exterior, pero es por nacimiento. Y naturalización se trata, internacionalmente, es cuando un extranjero adquiere otra ciudadanía. Renuncia, es algo que vamos a profundizar, la pérdida, la privación y la recuperación. Incluso creo que no está así en este orden en el proyecto, pero lo pusimos con toda intención para poder explicarlo, ¿no? Por nacimiento, brevemente, y para poner algunas cosas nuevas. Bueno, los nacidos en Cuba no hay discusión. Y no quiero referirme a los nacidos en Cuba, vamos a los nacidos al exterior. Por los nacidos al exterior, bueno, los que están en Cuba, hijos de cubanos en misión oficial, no tiene discusión. Hijos de cubanos nacidos en Cuba, cualquiera de los dos padres cubanos, tiene derecho a la ciudadanía cubana. Estimados objetivos. En el exterior hay más de 1 millón de descendientes de cubanos. Cuando decimos descendientes, la mayoría debe ser hijos. Puede haber nietos, puede ser hijos. Y nosotros, desde el 2018, que hicimos precisiones, hemos otorgado 5.300, al cierre de 2023, 5.300 ciudadanías. La mayoría niños, pero también adultos, que bueno, quieren recuperarlos. Y en esta oportunidad, la ley avanza hacia los nietos. Los nietos de cubanos nacidos en Cuba. Esto es un aporte importante que no tiene nada que ver con que si hemos reducido la población en Cuba o no, es objetivamente, es parte del estrechamiento de lazos, las facilidades
hay nietos que se han Y interesado. quienes emigraron en los 60, en los 70, en los 80, ya tienen Y además, nietos. en las opiniones recibidas, eso se agradece ese paso. En el caso de naturalización, y es muy importante este término, por algo voy a explicar después, la naturalización, que en el caso de los extranjeros, sí damos facilidad. O sea, hoy prácticamente un extranjero está muy limitado por tener ciudadanía cubana. Son casos excepcionales. Y realmente la ley abre y es algo, incluso era un pedido. Es un pedido de personas que llevan muchos años viviendo en Cuba, aunque no tengan familia, pero se han establecido, no tienen arraigo en el país de origen, etcétera, esas cosas prácticas. O sea, realmente ahí damos facilidades. Y viene en un tema muy manipulado, la renuncia a la ciudadanía cubana. Dijimos en la conferencia de prensa, el procedimiento se inicia a instancia de la parte interesada. No es... Es decir, la persona tiene que hacer la solicitud. Y solicitarla. O sea, no es que lo diga un WhatsApp, no es un mensaje de WhatsApp, no es un correo, es un documento oficial que debe presentarse en una sede nuestra en el exterior, en los consulados. Y la solicitud solo se admite cuando se realiza desde el exterior. O sea, no tendría ningún sentido común que sea en Cuba. Eso se entiende perfectamente. Pero el Estado cubano tiene que aceptar esa renuncia. Y es un acto de alta responsabilidad, porque hay un aspecto que no se toca. O sea, se está resumiendo a la facilidad de entrar con esos pasaportes. Pero es que sentémonos a pensar que a partir del momento que la persona solicite la renuncia y que se apruebe, porque no hay ninguna intención de no aprobar una renuncia, pasa a ser extranjero. Eso es obvio, pero no se explica, pero pasa a ser extranjero. O sea, el Estado cubano no tiene ninguna responsabilidad con esa persona. Porque es un extranjero. Nos visita como extranjero. Y las leyes que se aplican son las de un extranjero. La pérdida es otro concepto. Queríamos comentarla, no es algo muy abordado, pero por determinadas dudas de algunos compañeros, algunas previsiones que hemos recibido, algunas solicitudes que hemos recibido, queremos profundizar. Se trata en los casos que se adquirió la ciudadanía cubana con un fraude de ley. Eso es comprensible. Eso está en cualquier legislación. Alguien que presentó documentos ilegales para obtener ciudadanía. Pero también está en cualquier ley de muchos países. Está en la ley de muchos países. Pero está también en la ley de muchos países. Aquel extranjero que tenga la ciudadanía cubana, salga del país y pierde el vínculo con su país, pierde la ciudadanía, que en este caso hemos establecido un término de 3 años. Hay una confusión porque da la impresión, para los que no son conocedores de los temas, tenemos todo que aprender, como aprendimos mucho con el Código de la Familia, son temas que hay que estudiar. Los ciudadanos cubanos, o sea, ahí está en la pantalla, es la segunda causa, los ciudadanos cubanos por naturalización. O sea, son extranjeros. A los que se les dio la ciudadanía cubana que después, bueno, por determinada razón se fueron del país. Hay otros países que establecen que si no está en ese país tanto tiempo, pierde la ciudadanía. Hay determinadas combinaciones. Nosotros establecimos esta. Y con esto queríamos abordar los temas de ciudadanía. La ley tiene otra, el proyecto tiene otras aristas, pero pensábamos que esto es lo que da respuesta a lo fundamental, ¿no? A las dudas fundamentales. Pero por ahí han estado las principales preocupaciones, las principales interrogantes: residencia efectiva, ciudadanía efectiva, cómo son los procedimientos para la obtención o la pérdida de la ciudadanía. Y por supuesto que está nuestro equipo de Cuba Debate preparando resumen sobre esto también para que usted pueda dar sus opiniones. Estarán también los compañeros tanto del MININ como del MINREX respondiendo, y será una oportunidad también para seguir ampliando sobre estos temas. Hacemos un breve alto para seguir con ustedes en nuestra mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia.
Bueno, y estas decisiones que se discutirán, o estos proyectos que se discutirán en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y para los juristas, por supuesto, se trata de anteproyectos. Cuando se presenten en la Asamblea ya son proyectos y cuando se aprueben ya son leyes. Vamos a utilizar los términos correctos, por eso en este momento todavía son anteproyectos. Pero son también el resultado histórico de ese diálogo de la nación con la emigración, y sobre ese tema pues quisiera hablar con Ana Teresia González Fraga, como decíamos, la directora general de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior. Ana Teresita, desde el MINREX, ¿cómo se ven estos pasos? ¿Cómo también se articula con ese diálogo permanente que hay con los cubanos residentes en el exterior? Bueno, muy buenas noches, Randy, a nuestros televidentes, y un saludo muy especial a los cubanos residentes en el exterior que están siguiendo esta mesa redonda. Realmente yo creo que es importante recalcar que estos proyectos, como se dice, estos anteproyectos de leyes no están aprobados, están en una amplia consulta hoy con la población y en la que también hoy están participando los cubanos residentes en el exterior. Hay que decir que hemos recibido numerosos planteamientos, iniciativas, dudas, sugerencias de asociaciones de cubanos que hoy radican en el exterior y también de cubanos individuales que a título personal nos las han hecho llegar. Estas preocupaciones, estas dudas, realmente han estado relacionadas con la explicación tan detallada y que ha dado el primer coronel Malledo con relación a los temas que han sido fundamentalmente levantados por la prensa y también por los cubanos que residen en el exterior. Y están enfocados fundamentalmente a estos términos que se han manejado hoy aquí. En primer lugar, la residencia efectiva migratoria, que como se ha dicho, garantiza la objetividad de la información de los cubanos que hoy están en Cuba y los que residen en el exterior, en función de poder, es vital para poder readecuar nuestras políticas públicas y sociales en función del propio desarrollo de la nación. Y yo creo que un elemento importante, que ha habido una preocupación muy grande, ha tenido que ver con el tema de la pérdida de las propiedades y los patrimonios de los cubanos aquí. Y ha quedado totalmente claro que esto no tiene que ver con el tema de la pérdida de propiedades ni la pérdida del patrimonio de los cubanos que al final no tengan la residencia migratoria efectiva en el país. O sea, este es un primer elemento que queremos dejar claro y que los cubanos conozcan, así se los hemos explicado, pero creo que es muy importante que se tenga esta claridad. El otro elemento que se ha hablado mucho de ello es la eliminación del límite de los 24 meses como tiempo de estancia autorizado en el país. Sobre esto quiero decir que ha sido muy bien acogido. En noviembre en el evento se habló sobre eso, Ana. Es así. Esto realmente ha sido una de las peticiones, uno de los planteamientos más recurridos por parte de los cubanos residentes en el exterior a partir de haberse aplicado la moratoria con la COVID para que se eliminara este límite que había de los 24 meses en el exterior como tiempo de estancia máximo a permanecer en el exterior sin perder la residencia en nuestro país. Creo que esto, como decía, ha sido muy bien acogido, ha sido además, como tú señalabas, Randy, planteado en la pasada Nación Emigración y también en otros eventos que se han venido desarrollando para dar continuidad a la nación y la emigración. Yo quiero decir, y creo que es importante resaltar, que antes no eran 24 meses. O sea, en el año 1994, realmente en medio de un anuncio de nuevas restricciones del gobierno norteamericano contra nuestro país y en el marco de la crisis derivada por la manipulación del tema migratorio en Cuba, se tomó la decisión de actualizar la política migratoria y se extendió el plazo de 6 meses, que era lo que estaba establecido para viajes temporales en el exterior, a 11 meses. Y en enero del 2013, cuando se actualiza nuevamente la política migratoria, estos 11 meses pasaron a 24 meses. O sea que esto ha sido un proceso, hay que decir, que ha tomado en cuenta los planteamientos de los cubanos residentes en el exterior. Por eso ha sido una medida que ha sido muy bien acogida. El otro tema
que ha sido bastante señalado por los cubanos, es el cambio de la condición migratoria de emigrado a residente en el exterior. Esto también puedo decir que la reacción ha sido positiva. Como ha señalado el primer coronel Mayedo, se detiene el aumento de la categoría de emigrados en el exterior. Cambia el contexto y cambia también, por supuesto, la visión hacia los cubanos que están en el exterior. Y habrá un proceso paulatino, gradual, para que los que hoy son emigrados, que quieran pasar a ser residentes en el exterior, lo puedan hacer. Esto, por supuesto, tendrá un proceso para establecer los procedimientos, para establecer los requisitos, y nuestros consulados tendrán la responsabilidad de poder trasladar a los connacionales en el exterior cómo se va a desarrollar este proceso. Pero es un paso también de avance en este sentido y guarda relación, no es un tema tampoco nuevo en el sentido de que nosotros teníamos la categoría de permiso de residencia en el exterior para los cubanos que en su momento contrajeron matrimonios con extranjeros y decidieron fijar su residencia en el exterior, sin perder absolutamente ninguna de su patrimonio ni de sus derechos aquí en el país. Y en el 2013, cuando se actualiza nuevamente la política migratoria, se pasó de permiso de residencia al exterior a residentes en el exterior. O sea que es realmente la categoría que hoy está vigente y la que pretendemos realmente que los emigrados que deseen pasar a esa categoría lo puedan hacer en el transcurso. Como he dicho, va a ser un proceso gradual y lleva procedimientos que los haremos conocer oportunamente. Pero está ligado también al tema de las propiedades, está ligado también al tema del patrimonio y ratificamos que no se pierden ni las propiedades ni el patrimonio. Y por último, tendría que hablar de la ciudadanía efectiva, que también ha sido un tema, como bien ha señalado. Ahora es un poco el que está en más presencia. Está un poco más, exactamente. Y bueno, como ha dicho el primer coronel Mayedo, los ciudadanos cubanos en el territorio nacional no pueden usar otra ciudadanía. Realmente son ciudadanos cubanos y entran a Cuba con pasaporte cubano. Ha habido una manipulación de este tema por parte de los enemigos de la revolución, tratando de levantar la matriz o levantar el mensaje de que hay algunos cubanos que prefieren realmente ostentar otra ciudadanía. Yo tengo que decir que la mayoría de nuestros cubanos en el exterior se sienten muy orgullosos de ser cubanos y quieren mantener su ciudadanía. Lamentablemente, los cubanos que están también en el exterior en determinados momentos han sido afectados por el tema del bloqueo y el tema de que hoy Cuba esté en la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo. Y en tal sentido han decidido optar por tener otra ciudadanía porque les facilita un poco sus viajes a otros países, les facilita un poco el tema de los visados, les facilita un poco el tema de los trámites y por eso han optado tener otra ciudadanía. O sea, también han sido víctimas de estas agresiones por parte del gobierno norteamericano. Sin embargo, se sienten muy orgullosos de ser cubanos y estoy seguro que entenderán perfectamente de lo que se trata la ciudadanía efectiva y el hecho de que para Cuba seguirán siempre siendo cubanos y en el territorio nacional son ciudadanos cubanos. No obstante, como ha explicado el primer coronel Mayedo, también hay otras cuestiones que están explícitas en la ley, para lo cual también se establecerán los procedimientos establecidos y en función de eso, bueno, pues el cubano que decida renunciar a su ciudadanía tendrá que cumplir una serie de requisitos, de pasos y y aquí en Cuba aprobarse esa solicitud, porque no es algo que es de hecho, sino, y como también él señaló, pues bueno, en tal caso, por supuesto que se trataría como un extranjero y no como un cubano al haber renunciado a la ciudadanía cubana. Pero yo lo que quiero destacar es que el grueso de los cubanos residentes en el exterior están muy orgullosos de ser cubanos, sienten realmente que estas leyes pueden ser muy positivas, que toman en cuenta
sus planteamientos en determinados eventos y que seguiremos realmente readecuando nuestra legislación también en correspondencia con la prioridad que hoy tiene el país de trabajar con sus connacionales en el exterior. Yo insto a todos los cubanos que están en el exterior en este proceso de consulta que hay, a que nos hagan llegar realmente todas sus preocupaciones, sus inquietudes e incluso sus sugerencias que puedan también tenerse en cuenta a la hora de ya poder someter a consideración de nuestro Parlamento de estos 3 proyectos de ley. Y por último decir que como parte de este proceso de que se conozca cuál es el contenido de estas leyes y el impacto que tiene en nuestros connacionales en el exterior, decirles que el próximo día 4 de julio, entre las 10 y las 12 del día, vamos a desarrollar un foro de debate a través de Cuba Debate, donde también podrán conectarse y podremos aclarar todas las dudas y recibir incluso sus sugerencias y opiniones. Bueno, el 4 en Cuba Debate estaremos hablando sobre esto y quedan todavía poquito más de 15 días, Mayedo, para que se presente el proyecto de ley a la Asamblea. Por lo tanto, se seguirá estableciendo consultas y se seguirá perfeccionando estos proyectos. Con conocimiento de causa, obvio. Estamos en condiciones, a partir de los intercambios con los diputados y de las consultas y propuestas realizadas y dudas, de continuar robusteciendo el documento y haciéndolo más colectivo. Estamos trabajando incluso en paralelo a la actividad comunicacional, estamos trabajando en precisar el documento a partir de las opiniones recibidas, los intercambios obtenidos. Ha sido bueno las opiniones de las personas, se ha logrado mejorar útil, incluso muy útil. Además, realmente para eso es la consulta, ¿no? Hacer la consulta para mejorar las cosas, para ver otros criterios. Los que estamos elaborando el documento, estamos casi viciados con el documento, eso pasa, eso es lógico en cualquier proceso humano. Y realmente se nos faltó tal detalle, hace falta ampliar este otro. Si esto lo precisamos, queda mejor el cerebro colectivo. Y lo que quisiera terminar es que es verdad que estos son instrumentos que atemperan, que actualizan, pero también hay que ver una lógica que hemos seguido, la voluntad de unir, de estrechar lazos, de sumar, como dijimos en la conferencia de prensa. Y no puede haber otra interpretación que no sea esa, es indiscutible. Un reflejo incluso es también de las manipulaciones, es que nosotros hemos recibido cientos de criterios del exterior, una parte importante. Y el tema de la ciudadanía efectiva no es un tema. Ese es un tema más de manipulaciones, porque el tema ese no se ha abordado. Se preguntan otras cosas, pero ese está un tema de forma aislada, alguna duda, pero eso no es un tema. Las propiedades, pero en las vías que tenemos, eso no es un tema, lo digo con objetividad. Pero hay, por supuesto, como decíamos, preocupaciones interesadas, aportes importantes y también intentos de manipulación. O algunas palabritas que sueltan de vez en cuando, como la agencia EFE, que decía que esto va a afectar a 1,3 millones de cubanos que están en el exterior. Todo lo contrario, yo creo que facilita, que busca, como decía Mayedo, unir y busca también darle más coherencia y más actualidad a nuestras propias leyes. De todas formas, pues mañana en Cuba Debate pueden darnos criterios y el 4 de manera especial tendremos foro debate sobre este tema en Cuba Debate para que ustedes, los cubanos residentes en Cuba y los cubanos residentes en el exterior, nos puedan dar sus opiniones sobre estos temas. Nos vemos en una próxima mesa redonda. Gracias a ambos por todas estas opiniones y nosotros seguimos en nuestro programa. 25 años a la mesa redonda. Buenas noches.
Le damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel continúa su recorrido por el país. En el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros visitó centros productivos e intercambió con pobladores en comunidades. Cuba denuncia el intento de congresistas cubanoamericanos de perpetuar la arbitraria e injustificada calificación de nuestro país como Estado supuesto patrocinador del terrorismo. Un comunicado del MINREX repudia el uso de métodos corruptos que incidieron en la decisión de la Cámara de Representantes. Y Biden se mantendrá como candidato del Partido Demócrata de cara a las presidenciales. Los funcionarios de la Casa Blanca y colaboradores cercanos descartaron un cambio en la nominación.